la gran pregunta es, ¿qué es lo que más anhelas en tu vida? Más que nada, más que todo. ¿Qué es lo que en tu profundo ser, en tu core, estás anhelando? Bienvenidos a Una Mirada Distinta. El podcast que desafía tu manera de ver las cosas. Yo soy Gonzalo Córdoba. Y yo soy Jonathan Valderas. Gracias por ser parte de nuestra audiencia. Y escucharnos como cada viernes. Hola, ¿qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás? Bien, Gonzalo, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muy entusiasmado. Para mí este episodio es un episodio que he esperado ya un tiempo. Estoy seguro que ustedes que nos escuchan lo van a disfrutar muchísimo. Tenemos hoy una invitada muy especial. Su nombre es Isabel Montes. Ella es directora de Recursos Humanos y Learning para Starbucks Latinoamérica y el Caribe. Y te queremos dar la bienvenida, Isabel. ¿Cómo estás? Muy, muy bien, súper contenta. Para mí también un momento muy esperado. Así que Gonzalo y Jonathan, mil gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Pues fantástico, qué rico tenerte. Tengo la sensación de esta conversación va a ser explorar, conectar, y el título de este episodio se llama Cultiva tu mente, nutre tu alma, ponte al servicio del mundo. Para mí todos estos son aspectos que realmente me encantan, me llaman la atención y que además en este podcast, en Una Mirada Distinta, nos hemos dado a la tarea de explorar justamente estos aspectos, así que queda excelente para nuestros escuchas y para inspirarnos unos a los otros. ¿Cómo arrancamos, Jonathan? ¿Por dónde nos vamos este día? Sí, es un tema interesantísimo y yo quisiera que Isabel nos contestara esta pregunta de cómo inició este camino del propósito y cómo llegó a ser directora de Starbucks. Ujú, muy bien. Te voy a contar un poquito de mí para darte contexto. Yo soy colombiana y llegué a Estados Unidos hace aproximadamente 20 años eh, por una historia ahí de amor y de odio y de todo. Pero ya van 20 años que estoy aquí y tuve la gran fortuna que cuando llegué a Estados Unidos, al empezar me encontré con Starbucks y empecé por tecnología. Tengo un background en ingeniería y aunque mi pasión es recursos humanos, parece que la tecnología se me daba muy bien y en esa época fue por ahí por donde logré entrar. Después de tomar varias responsabilidades, pues hace algún tiempo ya me uní a Latinoamérica, que es donde mi corazón realmente está. Y bueno, como Gonzalo decía, hoy tengo el gran privilegio de liderar recursos humanos y learning para la empresa. Y te lo pongo allí porque va a ser una parte importante de la historia, porque yo llegué a este puesto siguiendo mi corazón. O sea, y mi corazón me decía que yo quería y necesitaba estar cerca de Latinoamérica, y a pesar que empecé en casa matriz, en Seattle, siempre tenía este deseo inmenso, o sea, lo que les digo es que estaba en mi corazón, que yo quería poder representar a Starbucks y estar en Latinoamérica para servirle a mi gente. Y ahorita te cuento como el resto, pero cómo llegué ahí, la respuesta es siguiendo mi corazón. Además de ser la directora para HR, el rol más importante que tengo es que soy la mamá de dos niños muy pequeñitos de 4 y 2 años. Y bueno, como mucha gente que nos está escuchando, pues tengo otros roles, ¿no? Soy la esposa, soy la hija, la hermana, y mi vida es súper linda porque está dividida entre Colombia y Francia. Mi marido es francés. Y con eso pues toda la dinámica intercultural que también ha hecho que me sienta en algunos momentos desafiada y sobre todo muy agradecida por la oportunidad de lo que toda esa exposición hace para mí y me ofrece. Así que bueno, toda esta historia, y creo que la razón por la que estoy aquí hoy es cuando nació mi segundo hijo.
Sí. Eh, yo siempre he tenido mucha inquietud, creo que desde adolescente, sobre por qué estoy viva y para qué vinimos y por qué estamos en el mundo y todo esto. Y creo que, diría desafortunadamente, nunca le dediqué tiempo a explorar. O sea, como que estaba esa vocecita allí, pero yo me ocupaba con la vida. Mm, Al ser inmigrante, obviamente tenía que probarme a mí misma, entonces tuve que venir a Estados Unidos a aprender inglés. Y yo no hablaba inglés cuando llegué aquí. Eh, Quería hacer una maestría para lograr como tener una educación en Estados Unidos y entender cómo funcionaba el sistema aquí en términos de recursos humanos. Así que en una vida muy, muy ocupada, no le puse mucho cuidado a esa voz, pero cuando llegó mi segundo hijo, esa voz se volvió muy fuerte. mm, Y son por la que se volvió muy fuerte, es porque pensé que en esas respuestas iba a encontrar el cómo ser un mejor ser humano para mis hijos. Les sí. podía a ellos ofrecer la mejor versión de mí mismo. Así que esa es un poco de larga respuesta, Jonathan, a la pregunta, pero es por ahí por donde empezó este caminar. Qué bonito escucharte, Isabel. Gracias por abrirnos tu vida, tu corazón, tu mundo. Dijiste un par de veces cosas que me gustaría no dejar escapar, que no se nos vayan así como las dijiste de manera muy natural y por lo que te conozco hoy, sé que obviamente es el lugar del que te mueves, pero mucha gente que nos escucha se puede estar preguntando, ¿cómo? Tú dijiste, al contestar esta pregunta que te hizo Jonathan, que has seguido tu corazón. Y Ujú, eso para mucha gente que vive en el coco, que es muy racional o que prefiere la estructura en lugar de otros caminos, lo cual también está bien, para ellos es impensable. Háblanos, por favor, que creo que esto se conecta muchísimo con el tema que vamos a hablar hoy. ¿Cómo le hiciste tú para escuchar a tu corazón, para en este ujú. camino, en este recorrido que tú nos estás describiendo, que estoy intrigado, ¿para dónde vamos? ¿Qué onda? ¿Cómo se le hace para darle voz a eso tan metafórico a veces, ¿no? Oye, es que yo sigo mi corazón, es que yo escucho mi corazón. ¿Cómo le hiciste tú? ¿Cómo le hace Isabel? Eso es lo que más me interesa en este momento. La verdad, tuve una gran fortuna de que mi intuición y como las cosas que se fueron presentando, yo las fui siguiendo. Pero fue buena fortuna porque la verdad, yo soy una persona súper estructurada, ingeniería, yo creo que la mayor parte de mi adultez la he vivido con esta falsa percepción del control. Yo era de las que pensaba, si yo trabajo duro, si yo hago las tareas, si yo estudio bien fuerte, yo exactamente voy a manejar el resultado de eso. Y sí, obviamente y hay que trabajar duro, hay que estudiar duro, hay que dedicarse, pero también hay que siempre recordar que el control no está en nosotros, el control de ese resultado. Eso me costó mucho Claro. trabajo llegar a ese insight, ¿no? A ese entendimiento. Eh, y lo que te puedo decir, Gonzalo, hoy es que es súper, súper lindo, pero lo que hoy puedo pensar es que es una combinación de cómo tu intuición y tu corazón van abriéndote el camino y van mostrándote y cómo tu disciplina y tu estructura y tener una fundamento de lograr objetivos, lo que hacen es como permitir que esa historia o ese caminar que tu corazón va abriendo por ti o tu alma tiene para ti, vaya siendo posible. Creo que no son excluyentes y sin una sin la otra tampoco te llevan a ningún lugar, porque si Mm, te basas solamente en tu cabeza y te vas a frustrar mucho. Y creo que fue lo que me pasó en muchos momentos de mi vida, que al pensar que yo tenía el control y que si yo hacía todo lo que yo decía que iba a hacer y lo hacía en el momento que yo decía de la calidad que yo me había establecido, el resultado iba a ser B. Y al final eso no fue así.
y en muchos momentos creo que la vida me invitó a entender que no era así. Obviamente yo seguía ocupada con mi ego y mis cosas y mis planes. Eh, y ahora cuando veo hacia atrás con esta nueva conciencia, digo, bueno, qué bueno que no me desvié mucho de lo que me decía mi intuición, Ujú. y que a pesar de tener esa mentalidad súper racional, tampoco fue que no escuchara del todo, eso seguí, pero al fin creo que fue buena suerte, porque si me hubiera alejado mucho de entender mi intuición, creo que tampoco estaría donde estoy. Te En todos los entiendo. aspectos de mi vida. No hubiera encontrado a mis hijos, no hubiera encontrado la conclusión de que tengo el mejor trabajo del mundo, no hubiera concluido que estoy en el lugar perfecto. O sea, hay un montón de cosas pero ha sido como un caminito donde hoy puedo ver hacia atrás y digo, ay, qué buena suerte. Claro. No, pues increíble, la verdad es que se escucha como algo que podemos todos hacer, esa es la belleza, que es viable para todos y creo que esto nos puede inspirar muchísimo. Me encantaría, yo te interrumpí porque tú estabas llevándonos, ¿no? En este camino para poder hablar de, hay tres adjetivos, ¿no? Que están en eh, o tres palabras que están en el título de este episodio que a mí rara vez los vemos en el mismo lugar, ¿no? Que es la palabra Ujú, mente, la palabra alma y la palabra servicio. Siento que vivimos un mundo en el cual estos son, los primeros dos a lo mejor son muy etéreos, ¿no? Y el tercero es importante para el negocio. O la mente es eso que me lleva a aprender a razonar, pero el alma es quizás una sustancia etérea que nada más la gente religiosa o la gente que es devota de alguna religión conecta. Entonces, pero tú nos estás hablando de algo mucho más trascendente. Tú le has dado voz a la intuición, tú le has dado voz al escucharnos y estás incluyendo dentro de esto la razón, lo cual yo considero que es la coherencia de la que venimos hablando desde el episodio uno aquí, Jonathan y yo, tratando de mostrarle al mundo que hay otras maneras, otras perspectivas, otros caminos para llegar a un lugar determinado. Así que, ¿qué más nos cuentas, Isabel? ¿Qué más hay en ujú. este camino que tú has recorrido? Por favor, adelante. Claro, y creo que la mejor manera de explicarte cómo llegué como a esos tres componentes en la definición de cómo explicaría yo mi journey, mi caminar hasta ahora, es porque después de estar tanto tiempo en la misma compañía, me empezó a hacer mucho ruido. Yo empecé a pensar, oh Dios, voy a ser la típica persona de la generación anterior, 25, 30 años en la misma empresa, con los vasitos y las estampillas de exactamente la misma marca que los hijos van a ver por siempre. Y empezó a dar mucho miedo, Ujú. empezó a dar mucho temor el no ser relevante en el mercado y qué pasa si yo algún día pierdo mi trabajo, yo no he hecho nada más, pues, hice otras empresas, pero eso fue hace demasiado tiempo atrás, no me he probado en otra compañía, no me he probado en otra industria y empecé a sentirme muy incómoda. Eh, y empezaba como a darme cuenta que la incomodidad venía de los miedos, de un montón Ujú. de supuestos, de cosas que si pasara esto, entonces aquello, y que si yo fuera, pero cuando iba a la base de, pero a ver, ¿estás contenta con lo que haces? Y la respuesta era siempre sí. ¿Estás motivada con lo que haces? Sí. ¿Te sientes desafiada y que estás aprendiendo? Sí. Entonces, ¿por qué tengo miedo? Pero otra vez la cabeza llegaba a mí de, son 16 años, te estás envejeciendo en el mismo lugar, no sabes hacer nada distinto que retail. Y por una buena suerte del destino que creo hoy y una de las motivaciones de estar aquí es decirle a la gente, no necesariamente tiene que ser buena suerte, uno mismo puede tomar control y llegar a estos lugares, pero bueno, mi historia fue así, fueron puras cosas que se me fueron apareciendo y Sí. que afortunadamente escuché, pero por esas cosas me invitaron a un taller de desarrollo profesional en Starbucks. E interesantemente no tenía nada que ver con el negocio. La mayor, el mayor objetivo era ayudarnos a los líderes a encontrar nuestro propósito.
Y la verdad que cuando Mm, entramos al taller, claro, mucha gente estaba como que, ¿qué hacemos aquí en Seattle? Todo lo que tuvimos que viajar en vez de estar en el negocio para hablar del propósito. Pero yo dije, bueno, pues sentémonos aquí a ver a dónde nos lleva esto. Y lo que tengo que decir es que fueron los 2 mejores días de mi vida, la mejor mm, inversión que he hecho. Fue difícil llegar allá porque acababa de entrar de licencia de maternidad, dejé a mi bebecito de mm. 6 meses en la casa solito, pero hoy digo, qué bueno que lo hice e hice ese sacrificio porque yo creo que han sido los 2 días que rompieron en mi vida un antes y un después. Y la Qué bello. razón fue que al encontrar y al hacer el ejercicio, una metodología, por eso les digo que mente y corazón tienen que ir intercalados. Eh, Al encontrar ese propósito, sé perfectamente por qué seguir trabajando para Starbucks tiene todo el sentido del mundo, así sean 40 años de servicio y en mi casa no tomemos otro café diferente y no tomemos en tazas diferentes, no importa, Sí. no importa. Y si mañana pierdo mi trabajo y no sé nada distinto, pues miro a ver qué hago. Pero estoy en un trabajo que me permite cumplir, llenar y satisfacer esa gran energía con la que todos nacemos, que es lo que yo llamo alma, es esa chispa divina que tiene un propósito. Y hoy digo, miren, o sea, qué bueno que estoy haciendo lo que alimenta esa alma y además me pagan mi salario para poder proveer para mi familia. Claro. Así que ahí fue donde llegué como a ese momento, ese hito, en donde pude entender que estaba en el lugar correcto y que encontrar el propósito es el primer paso para asegurarte que es como la columna vertebral, que todo en tu cuerpo, todo en tu vida está alineado y llevándote por donde debe ser. Qué belleza. Me inspira muchísimo y es que escucho tantas cosas, Isabel, en esto que nos acabas de contar. Por un lado, escucho la cultura de Starbucks, la cultura organizacional, una empresa que para mí es muy conocida, por cierto, con la cual he colaborado, y saber que hay estos espacios para que las personas se desarrollen en ese ámbito es hermoso. Yo creo que vivimos en un mundo en el que todas las organizaciones deberían darse la oportunidad de que sus colaboradores, sus ejecutivos, sus stakeholders, toda la gente desde arriba abajo, vertical, horizontal, pueda conectarse con eso. Y una vez que encontramos este propósito, qué bello podernos dar cuenta que es ahí. Y si no, bueno, también eso es valioso, darnos cuenta que Claro que no era sí. ahí. Y cuéntanos para la gente que puede estarse preguntando, bueno, ¿y cómo llego a mi propósito? Yo sé que esto no ocurre en un chasquido de dedos. Tú hablaste de una metodología, hablaste de 2 días, pero ¿nos puedes regalar una foto en general de cómo alguien puede encontrar este propósito, dado que escuchamos que tiene un peso tan importante, tan trascendental? Sí, yo, yo creo que se encuentra en el silencio y es como, o sea, realmente en el absoluto silencio de unos, y no, obviamente no llega así, pero es la gran pregunta es, ¿qué es lo que más anhelas en tu vida? Más que nada, más que todo. ¿Qué es lo que en tu profundo ser, en tu core, em, estás anhelando? Y mi respuesta fue felicidad, infinita felicidad. Y no una felicidad de estoy feliz, pero es esa, en inglés es bonito porque tienen 2 palabras, joy y Y happiness, happiness. Ujú. pero es joy, porque no es una felicidad situacional y del momento y Es el efímera, gozo. es el gozo, exacto, qué bien, esa es la palabra, gracias Gonzalo. El gozo, gozo constante, aún en los momentos de tristeza, tener gozo por lo que es. Wow. Sí, qué grande. Entonces, sí, cuando encuentras eso, y es súper lindo porque cuando encontré la definición, cuando la pude plasmar en un papel,
literal me salieron lágrimas porque fue como, ay, ahí estabas, ahí estás. Esa es Isabel, eso es lo que aquí estamos haciendo. Esto es el vehículo, este es el cuerpo que me dieron ahorita para poder servir el propósito, pero al final es lo que interiormente esa chispa divina, sin atarla a ningún concepto religioso, realmente lo que todos sabemos que existe, no le podemos poner un dedo, un nombre o medirla o pesarla, pero que sabemos que está dentro de nosotros y el propósito es qué es lo que está moviendo esa energía que está dentro de ti. Excelente, Isabel. Y ahorita me recuerda mucho a una frase de un coach español, Sergio Fernández, no sé si lo conozcan. Él siempre dice de que tú las decisiones, o sea, tienes que decidir como que lo que quieres con el corazón y luego ya después tu mente vendrá para poner los planes y poner las metas y poner todo esto, ¿no? Y me recuerda Exacto, muchísimo. Y ahorita con lo que dice exacto. Isabel, quisiera que a ver si nos puedes regalar para la audiencia cómo Starbucks te permitió a ti como lograr ese propósito de traer como este gozo a tu vida o a la vida de los demás. Yo creo que Starbucks es muy sabio, es una empresa con una cultura organizacional supremamente fuerte y llena de sabiduría, porque realmente es una empresa que sí es para la ganancia, es un negocio for profit, pero tiene esta gran misión de servirle a la sociedad. Y para nosotros es muy claro que cuando el empleado entiende su propósito y ese propósito está alineado con lo que la compañía quiere lograr, el desempeño o sea, no tiene límite, es exponencial porque la gente está con todo su ser haciendo lo que debe estar haciendo. Entonces es un business decision al final porque lograr que tengas en tu equipo gente que está movida por un propósito común, que está atado a lo más profundo de quiénes son ellos, o sea, es invaluable. Entonces, por eso sí, por eso la compañía lo hace al entender el poder de darle a la gente esa oportunidad. Yo ¿Y no cómo te... puedo. Perdón, dime. Adelante, Sí, es que Jonathan. me queda como que la duda así conectado con esto de, entonces, ¿qué libertades te ha dado Starbucks para tú poder decir, ok, yo puedo desarrollarme de esta manera en la que mi propósito se conecta con la organización, por ejemplo, y no tanto como en sentido contrario, ¿no? Como yo alinearme a lo que Starbucks me pide, ¿no? ¿Cómo es este Mm, proceso, no? Eso creo que es un baile. Obviamente yo también tengo partes de mi trabajo que son partes funcionales, partes del día a día. Contratar gente, escribir eh, procesos o políticas que no te puedo explicar cómo se alinean a mi proceso, pero son parte vuelvo a lo mismo, ¿no? Esa danza, ese baile entre el corazón y la mente y tu propósito y el estado de ganancias y resultados y tu contribución social y tu reporte de ventas, tienen que estar los dos porque vivimos en un mundo que opera así. Pero entonces lo voy a llevar a la segunda parte de caminar porque ahí creo que te va a contestar la pregunta. Y es que una vez encontré mi propósito y concluí que estaba en el lugar correcto, pues me di cuenta también que habían partes de mi vida que no estaban en total alineación con ese propósito o habían comportamientos, conductas en mí que no apoyaban y no alimentaban ese propósito. Entonces ahí fue donde la cabeza saltó y, ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque si el propósito es lo más importante y es lo que hace que esta chispa divina que habita en mí esté aquí y tenga una razón para existir, pues yo debo vivir una vida que sea en apoyo y en pro a alcanzar ese objetivo. Y entonces ahí empecé un caminar y Gonzalo fue parte importante de eso, de empezar a ver dónde estaban las brechas entre mis conductas, la manera en que yo percibía el mundo, en que yo lo interpretaba y mi propósito. O cuáles eran las cosas que estaba haciendo muy bien y que creía que me estaban apoyando y hacer amor. Y es allí donde entra esa mente, porque ya es un ejercicio
en mi mente primero de darte cuenta y poder hacerte ese inventario de dónde están esas conductas que deben ser modificadas o ajustadas, y después la disciplina de empezar a trabajar en procesos de lograr que pases de la reacción automática o de lo que siempre has estado haciendo, de la manera en que siempre has estado de pronto viviendo la vida, a una manera más consciente en donde tú vas haciendo modificaciones que te llevan más y más a vivir en total alineación con ese propósito. Es un proceso, ¿no? Es un Es un proceso. proceso sí, que toma tiempo. Y algo que iba a decir hace unos momentos que los interrumpí a los dos, perdón por eso, es que creo que nosotros que estamos tan metidos en el desarrollo humano, tan comprometidos con el nivel de conciencia, es fácil que se nos olvide, y estoy hablando de nosotros tres cuando digo nosotros, es fácil que se nos olvide que para muchísimas organizaciones del mundo es impensable el que el propósito se lleve al negocio, porque la vieja escuela dice que, bueno, eso búscalo en tu tiempo libre, eso desarrollalo, métete a una clase de pintura. No, eso, para eso contrátate a alguien que te ayude y haz manualidades o explóralo en la paternidad o en la maternidad. Pero alguien como Starbucks, como la organización para la cual tú colaboras y trabajas, entiende que en el mundo de hoy, los ejecutivos, las personas que entramos a ese negocio, cuando pedimos nuestro café, vemos congruencia y nos damos cuenta que la persona que nos preparó el café realmente le fascina hacerlo. Y esto cuando se puede replicar a lo largo de la organización, es riquísimo, es delicioso. Dices, wow, estoy poniendo el ejemplo de ustedes porque colaboras, pero lo he visto en otras organizaciones y es un deleite. Y el opuesto es horrible, ¿no? El opuesto es Sí. horrible. Cuando sabes que la persona que te está tratando de servir no debería de estar ahí, debería de estar en otro lugar. Y es horrible que te maltraten como cliente, ¿no? Dices, ay, no hay otro cajero por ahí que me atienda porque con él no quiero, con esta persona no me siento a gusto. Estas son cosas que sentimos y que cuando podemos alinear en el negocio, y regresando a tu idea, Isabel, creo que en ese momento sí nos podemos poner en servicio al mundo, pero sobre todo el negocio se ve impactado de manera positiva y eso es fantástico, es súper poderoso. Totalmente. Y la manera en que también lo podemos ver, Gonzalo, es que cuando tienes gente que no tiene claro su propósito o su propósito no está alineado con el de la empresa, es como que tienes el 50% de la persona allí. O tienes como el cascarón, ni siquiera el 50%, nada más tienes el cascarón, el robotcito haciendo lo que tiene que hacer. Pero cuando le das la oportunidad a la persona de realmente venir a trabajar como un ser humano, con todo lo que eso significa, y con una convicción de que lo que hace todos los días realmente está alineado con lo más importante de su vida, que es su propósito. Eh, tienes todo y con eso tienes toda su creatividad, tienes toda su entrega, tienes toda la dedicación, y entonces es allí donde realmente estamos hablando de empresas que trabajan con seres humanos. Así que sí, Ujú. definitivamente. Y me da alegría ver cómo más y más empresas están empezando a entenderlo, y cada vez son conceptos menos foráneos, para muchos de nosotros los que estamos en el mundo corporativo. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Cuéntanos, por favor. Bueno, pues entonces ya ahí me puse muy disciplinada, me entenderán los colombianos que escuchen, muy juiciosa, a hacer la tarea de ver qué era lo que tenía que trabajar en mí, cómo podía ser una mejor mamá, cómo podía ser una mejor esposa, una mejor hija, una mejor líder. Y empecé un proceso de coaching y allí tuve la gran fortuna de trabajar con Gonzalo, y después empecé a estudiar para ser coach, a título personal,
y obviamente eso ha ido contribuyendo en ese proceso de descubrimiento y de conocimiento de quién soy yo y qué cosas me estaban haciendo ruido y no necesariamente tienen que hacerme ruido si los puedo manejar de una manera diferente. Eh, y todo cerró así maravillosamente porque, como les contaba al comienzo, todo empezó con esta inquietud de, bueno, ¿y qué voy a hacer con tantos años aquí en esta compañía? Y la verdad es que ahora tiene todo el sentido y entre más aprendo a poder explotar esa creatividad y ese potencial que habita en mí, mayores iniciativas están saliendo de mi equipo al servicio de Latinoamérica, que es lo que Mm, les contaba al comienzo, me decía mi corazón que era lo que yo tenía que hacer. sí. Entonces, tengo la gran fortuna de decir que desde mi equipo salió esta gran iniciativa de crear tiendas para adultos mayores en México, en Oh, donde este segmento de la sociedad que generalmente es discriminado y rechazado y no apreciado y admirado por lo que son, hoy en día tienen un espacio en donde podemos ofrecerles trabajo. Y esa iniciativa empezó con, sí, son cuatro tiendas, pero la idea es que lo que estamos cambiando es un total. paradigma en donde no te voy a preguntar tu edad, lo que voy a preguntarte es qué sabes hacer y qué te gusta hacer y cuál es tu propósito y cómo te puedes Oh, unir a mi equipo si tu propósito está en vibración con el de nosotros. claro. Y entonces ahora ese mismo proyecto ya está en Perú, está en Argentina, está en Colombia y está pasando a otras marcas, hay otros jugadores de las industrias parecidas que nos están diciendo, enséñenos por favor cómo hicieron ese programa y ya entonces es mucho más que mi trabajo, o sea, es realmente Mm, sentir que gracias a este caminar y al escuchar mi intuición y poner mi mente a que le sirva a mi propósito, también hoy en día puedo crear más iniciativas y más cosas que estén al servicio del mundo, que también, además del gozo, hacen parte mm. de lo que yo vine a cumplir. Así que sí, cerró el círculo después de 2 años y creo que es un caminar de toda la vida. Hay mucho que aprender, hay mucho que buscar dentro de nosotros mismos y con la vida y las situaciones, pues más vamos aprendiendo. Pero lo que diría es abrirse a vivir en este mundo de tus dos hemisferios, donde tu intuición, tu corazón es tan importante como tu mente y cómo los nutres y los alimentas a los dos para que al final puedas llegar a cumplir lo que viniste a hacer a esta vida. Está excelente. Qué rico. Yo estoy inspiradísimo. La verdad que me fui a un lugar, eh, Isabel, donde, bueno, para empezar, yo tengo una hija y cuando veo mujeres como tú, pienso automáticamente en ella, porque pienso en que lo que tú estás haciendo hoy abre camino para niñas del mundo, abre el camino para otras personas que pienso en niñas, pero pueden ser hombres, mujeres, esto no importa, pero estás abriendo el camino para gente que tiene la sensibilidad y la fuerza de crear y tirar paradigmas, ¿no? Y esto me fascina. Entonces, en ese sentido, ¿qué mensaje podríamos darle a las mujeres que te escuchan? Voy a pensar ahora en las mujeres porque creo que es también Mm. interesante. Nosotros aquí en una mirada distinta hemos tenido varias invitadas, también hemos tenido invitados y siempre hacemos esta pregunta, que si es una pregunta importante de género, hay que hacerla, ¿no? Ujú. ¿Qué le podemos decir a las mujeres que sean, por ejemplo, me imagino las emprendedoras o las chicas que estén queriendo encontrar un nuevo trabajo, o estas mujeres que se quedaron sin trabajo, o gente que está dentro de una organización que no tiene espacios para hablar de propósito? ¿Qué regalo les podemos dejar aquí? ¿Qué mensaje les podrías dar? Es un acto de fe infinito Mm, en ti mismo. Y lo que diría es, si cierras los ojos y piensas qué es lo más importante, más que nada en el mundo, y encuentras esa respuesta, eso es lo que tienes que vivir.
sin importar nada, nadie, absolutamente, o sea, es como si no lo haces, pues entonces ¿a qué viniste? ¿Sí? Si hay algo que es tan importante, ¿cómo no cumplirlo? Entonces es mucha fuerza interior, es estar absolutamente y radicalmente comprometido con lo que uno es, y eso tiene que ver mucho con el amor propio. Y si eso no se te da, porque a uno no se le da, y o sea, eso sería otra sesión aquí, Gonzalo, de un montón de historias donde me sentí insegura, donde habían todos los hombres alrededor mío y yo era la única mujer en la mesa y me daba miedo hablar y, y será que me van a entender o mejor me quedo callada. O sea, muchas dudas, es un caminar, pero si realmente entiendes qué es lo más importante y te comprometes con eso, busca las herramientas, busca los recursos, lee mucho, cultívate mucho, por eso les dejo mucho esta frase, cultivar la mente. Eh, Aprovechar el tiempo en lo que es correcto. Yo sé que es como tentador a veces estar allí metido en los medios sociales y leyendo de la vida de los demás o de no sé, de tantas cosas que nos hacen ruido hoy en día alrededor, pero ese es el mejor uso del tiempo. Entonces yo a la misma Isabel, no sé, hace 20 años le diría, lee mucho más, no te quedes con esta duda de a qué viniste al mundo, no te esperes a tus 40 para encontrarlo. Hay muchísimos recursos, hay mucha gente dispuesta a ayudar, invierte en ti mismo, o sea, les puedo garantizar que yo adoro los zapatos, pero los $50 que le puedo invertir a unos zapatos versus los $50 que puedo invertir en mi propio enriquecimiento es dinero mucho mejor gastado. Entonces, como pensar mucho en eso, en cómo priorizar tu propio desarrollo para que encuentres el camino, porque ese camino no es fácil, ese camino es especialmente para las mujeres y para las mujeres en Latinoamérica. Pero hay mucha gente que está allí haciendo cosas muy interesantes. Cultiva tu mente. ¿Hay Y algún libro que nos quieras recomendar, que quieras recomendarle a la gente? Ay, yo soy como malita para los libros, leo muchos artículos, Bueno, leo la cositas por otra es aquí, cositas por acá. sí, que lo pienses y nos dejes saber y lo incluimos en la descripción del episodio sin problema, porque yo coincido muchísimo contigo. Creo que un, una gran tarea o un gran consejo es cultivar nuestra mente y Ujú. leer es una cosa fantástica. Hay gente que leer le cuesta, pero para eso hoy tenemos audiolibros, ¿no? Eso es la maravilla, si es que no les gusta leer, pero sí, cultivarnos, esto es esencial. ¿Con qué continuamos, Jonathan? sí. Y yo tenía una pregunta, Isabel, sobre todo porque sé que nos escucha mucha gente de México. Y al menos, bueno, cuando vivía en México, que fue hace 2 años, la cultura organizacional en México siento que está un poquito atrasada comparada a lo mejor a la cultura organizacional de Estados Unidos, como Google, Starbucks y, por ejemplo, Virgin también. Siento que sí estamos como que un poco detrás. Entonces, a toda esa gente que se pregunta, tal vez, yo quiero a lo mejor desarrollar mi propósito, ¿no? Yo quiero como desarrollarme en ese sentido más como personal también y que eso impacte a mi nivel profesional, ¿no? ¿Cómo yo lo puedo hacer si a lo mejor no hay espacios como este que pone Starbucks, ¿no? ¿Cómo yo puedo empezar a conversar con mi jefe para decirle, "Oye, es que yo quiero también hacer esto, ¿no? Y siento que nos va a beneficiar, ¿no? Y que no me cierren la puerta, ¿no? De entrada. Yo creo que la mejor manera no de garantizar, porque recordemos que no tenemos el control, pero por lo menos de minimizar la posibilidad de que nos cierren la puerta en la cara, es trayendo algo listo, una propuesta ya organizada, lista, más que mira, es que no me parece cómo hacemos esto, o yo no estoy de acuerdo con aquello, quisiera que habláramos del propósito, o sea, es muy difícil que eso alguien te lo... Si no hace parte del ambiente hoy en día, es complicado llegar a esa conversación, pero sí se puede hacer dentro de nuestro control con los recursos que tenemos disponibles dentro de nuestro ámbito de influencia. Y la mejor manera es trayendo resultados. Mira, yo pensé en este proyecto,
esto y le di esta vuelta o lo manejé por este ángulo pensando en X, Y, Z, y así poco a poco le vas poniendo semillitas a las personas en su cabeza. Y es un círculo virtuoso. O sea, cuando tú empiezas a hablar desde esta alineación de quién eres tú y lo que tú haces y le sacas empiezas a disfrutarte y saborearte lo que hace, la gente empieza como a interesarse mucho en hablar contigo y empiezan a preguntarse, bueno, pero ¿y cómo se te ocurrió esta idea? Está como buena. ¿Y qué fue lo que hiciste? No, pues estuve pensando en X, Y, Z. Y es increíble y parece magia, pero, pero la verdad es que esa disposición positiva hacia la vida y hacia lo que hacemos atrae ese tipo de comportamientos. Y también a veces te va a llevar a una conversación contigo mismo en donde dices, yo no estoy en el lugar correcto. Y eso está bien también. Y es tener esa claridad mental y ese compromiso contigo mismo para decir, esto no es algo que está sirviendo y alimentando mi propósito, por lo tanto es algo a lo que tengo que dejar ir. Y no renuncias, pero vas buscando otra cosa y cuando la encuentres, renuncias. Entonces también ahí viene la mente, ¿no? Cómo lo haces calculado y lo haces de una manera que al final tú estés bien. Sí, me encanta esto que mencionas, Isabel, de como traer también a la mente, ¿no? No simplemente ir por la vida como, sí, siguiendo la intuición, sin embargo, también como que tener nuestro plan, ¿no? Nuestro backup, no simplemente como que ahora quiero esto y ahora quiero esto, y mejor renuncio porque ya No, no me gusta y me voy y ya, ¿no? no. Eso es suicida. No. Sí, Estamos hablando de esa danza entre la mente y el corazón. Y si sabes que no estás en el lugar correcto, bueno, pues empieza a ahorrar, te haces ahí un colchoncito y te buscas otra cosa, te alineas con organizaciones que parezcan más a lo que tú quieres hacer y eventualmente das el brinco. sí, buenísimo. Está excelente. Bien, Isabel, pues estamos llegando al final de este episodio, pero algo que nos encantaría que nos regales, si te parece bien, son, me imagino, 3 pasos que nos puedan llevar a esto de lo que venimos hablando. Dije 3, pero a lo mejor son 1000 y hoy solamente resumimos 3 o 5. Entiendo, y como lo hemos venido diciendo, es un proceso, requiere disciplina, requiere de escucharnos, requiere de reflexión, requiere de algo que tú mencionaste, de, a ver, cierra tus ojos, haz silencio. Qué rico esto que nos invitas a ver. Así que esa sería la pregunta, ¿qué te parece? ¿Qué pasos nos puedes regalar para poder Ujú. movernos a este lugar que nos has descrito? Mira, es una receta. Tiene 3 ingredientes. Excelente. Ojalá fuera así de fácil, pero Sí. creo que es un buen comienzo. Uno es intención. Vivir una vida intencional. ¿Qué significa eso? Cuando ya estás en silencio y entiendes cuál es tu propósito, eso es lo más importante. Esa es la misión de la vida y tú vives con intención. Entonces es mucho de a dónde estás poniendo tu energía, dónde estás fijando tu atención. En estos días estaba recordando cuando estaba en embarazo y empecé a ver muchas mujeres embarazadas a mi alrededor. Y decía, uy, en este momento hay mucha más gente embarazada que en el pasado. Y no, la verdad es que probablemente no. Lo que pasa es que cuando tú tienes en tu mente algo, eso es lo que más empiezas a ver. Entonces, sé muy claro en cuál es tu propósito y vive con intención. Y fíjate muy bien dónde estás poniendo tu energía y cómo esa energía va al servicio de esa intención. Ese es el paso número 1. El paso número 2 es vivir la experiencia de la vida. Y la vida no está en el pasado ni está en el futuro. No está en llevo 18 años con Starbucks y me estoy envejeciendo aquí, ni está en el qué va a pasar si me van a echar y después no consigo trabajo y mi familia y yo vamos a morir de hambre debajo de un puente. Ujú. Eso, o sea, ¿de dónde saqué eso? No sé. Pero no, la vida está en hoy, ahoritica. ¿Qué me gusta? ¿Qué me llena? ¿Qué me da gozo? ¿Qué me hace vibrar? ¿Qué me llena de orgullo? ¿Por qué vale la pena que no esté con mis hijos y esté haciendo otra cosa? Tiene que valer la pena. Tiene que valer la pena. Así que es vivir la experiencia en el ya y como tienes el ingrediente anterior, que es la intención, pues vives un ya muy intencionado. Mm. Y la tercera es responder. Responder
a los estímulos que llegan en el día a día, que son millones, de una manera tal que esté en servicio a tu propósito. Entonces, Mm. ¿cómo empiezo a trabajar, a cultivar mi mente de manera tal que ya no estoy reaccionando? Es que yo siempre me enojo cuando mi esposo me dice, no, ya no me voy a enojar, voy a mirar cómo puedo responder para cultivar una relación que al final me dé gozo y dé gozo a mi vida y está en alineación con mi propósito. Así que esa parte de aprender a cómo manejar los estímulos y responder a ellos, creería que es el tercero. Así que esa es así de una manera muy simplística, Sí, lo que te diría son los 3 pasos. pues me fascina, nos dejas una tarea muy bonita. Creo que es interesante. ¿Y hay algún lugar donde la gente te puede contactar o seguirte en redes o simplemente ponerse en contacto contigo si es que lo quisieran? Sí, estoy en Instagram, estoy como pensando en en el perfil que tengo, pero, se llama Isa Coach, ahí me Ujú. pueden encontrar. Fantástico. Isa Coach en Instagram. Bueno, pues ya saben, ahí pueden conectar a Isabel si tienen inquietudes, preguntas y estoy seguro que los va a seguir inspirando. ¿Cómo nos despedimos, Jonathan? Sí, yo quisiera despedirme con una pregunta, pero antes de eso quisiera dar una reflexión acerca de lo que menciona Gonzalo de los libros, que los libros es más que solo eso, ¿no? Más que trozos de papel o átomos o lo que sea. Son años de experiencia de la persona que lo escribe, años de trabajo de la persona que lo escribe al alcance de tu mano, ¿no? Entonces eso es súper valiosísimo que lo veamos así, ¿no? Para poder ver el valor, porque muchas personas simplemente ven 100 páginas, pues no solamente son 100 páginas, son años de esta persona que estuvo trabajando, que estuvo viviendo experiencias, que estuvo en organizaciones, que tiene una familia, que tiene un background, o sea, todo eso también viene también plasmado en el libro, ¿no? Al momento de leerlos es como si estuviéramos teniendo una conversación con esa persona, ¿no? Y nos está dando todo ese conocimiento simplemente al leerlo. Y la última Exactamente. pregunta, Isabel, que quisiera para ti es cómo podemos empezar a nutrir nuestra alma, ¿no? Esta segunda parte que veíamos del título. Ujú. Y bueno, por el tiempo, no Sí, hablé es mucho súper de rápido. eso, porque es el silencio del que les hablaba, y ese silencio se encuentra en la meditación. Mm. Yo no era consciente de la importancia de la meditación. Es más, creo que las veces que había intentado meditar en mi versión más joven me quedaba dormida. Entonces, nunca me pareció algo interesante. Y hoy digo, no es interesante, es imprescindible. Es imprescindible como el agua que nos tomamos todos los días. Porque en ese silencio es que logramos conectarnos con nosotros mismos y logramos crear la disciplina que necesitamos para poder vivir una vida consciente en donde no reaccionamos, sino que respondemos. Y es como ir al gimnasio, eso que hay que desarrollar y ahí es donde la mente, en esta parte racional de cultivar la mente, está presente, porque debe ser una rutina de todos los días. 5 minutos de meditación, sin importar qué pasa alrededor de tu mundo, debes encontrar ese espacio porque es la manera en que tú puedes alimentar tu mente para que pueda apoyarte. Me encanta, ¿eh? Qué rico, qué buena pregunta se te ocurrió, Jonathan. Está excelente porque, wow, es que es un componente tan necesario para nosotros el bajarle al ruido mental y claro, la meditación es una forma, creo que hay otras. Yo coincido contigo, meditar para mí es el equivalente al agua que nos bebemos, es eso que nutre al alma, que interesantemente es silencio y estamos ahí dentro de nosotros, a veces luchando, a veces aceptando, a veces entendiendo, a veces no es posible, ¿no? Pero es riquísimo. Gracias por recordarnos la importancia de explorar este espacio que es la meditación también, Isabel. Muchas gracias. Sí, otra práctica que es al servicio de todos y es súper gratis, es respirar. Mm, Entonces, ¿cómo aprendemos a respirar y ujú. cómo durante el día, cuando nos sintamos que estamos como angustiados o que no sabemos qué es lo que debemos hacer o nos sentimos
estimulados hacia una situación estresante, tomar un tiempo para respirar. Son 10 veces respiración profunda, respiración desde el estómago, no superficial en los pulmones, sino desde el estómago. Es increíble cómo le da a tu ser la posibilidad de distanciarse de lo que está pasando, te oxigenas y puedes responder de una manera más positiva y más adecuada para tu vida. Así que creo que agregaría ese otro tip, que es respirar. Buenísimo, me encanta. Fantástico. Pues te agradecemos, Isabel, por este espacio que haces para estar con nosotros. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí, por hablarnos, por conversar con nosotros. La puerta está abierta, por favor, vuelve cuando gustes. Muchas gracias. Pues nos despedimos con muchísima gratitud e inspirados para cultivar la mente, para nutrir el alma y estar al servicio del mundo. Muchas gracias, Isabel. Gracias a ustedes dos de nuevo por la invitación. Que estén muy bien. Igualmente, gracias. Nos vemos, Jonathan. Gracias Adiós. a todos por escucharnos. Escúchanos en Spotify, Anchor, Google Podcast y Apple Podcast como Una Mirada Distinta. Recuerda que también puedes vernos en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, deja tus comentarios y tus sugerencias acerca de los temas que te gustaría que hablemos. Encuéntranos en redes sociales como Una Mirada Distinta Podcast en Instagram, Facebook y Twitter. Envíanos tus sugerencias, comentarios y mensajes de voz por Instagram para incluirte en nuestros episodios. Espera un episodio nuevo los viernes. Te invitamos a ser parte de nuestro grupo privado de Facebook, Una Mirada Distinta Podcast, en donde podrás interactuar directamente con nosotros. Sugerir nuevos temas o simplemente debatir tus puntos de vista acerca de los temas que hemos hablado. Tu participación es muy importante para nosotros. No olvides suscribirte y escuchar nuestros episodios anteriores. Sé parte de nuestro proyecto. Recomiéndanos con tus familiares y amigos. Gracias.